Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo, Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 14 y versículo 15, donde dice: Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos, diciendo: El lugar es desierto, y la hora ya pasada, despide a la multitud, para que vayan por las aldeas y compren de comer. El relato alcanza aquí el final de la tarde, ya que el sol no se había aún todavía puesto, pero estaba ya declinando el día, acercándose el ocaso. Las enseñanzas de Jesús y las sanidades efectuadas durante el día habían cautivado a las gentes, de modo que no se ocupaban de la hora. El interés de ellos era seguir escuchando a Jesús. Los discípulos, por otro lado, en cambio, estaban más atentos a la situación que a las palabras del Señor. Probablemente estaban pensando que el proyecto de un tiempo de descanso se estaba esfumando. Y hasta es posible que pensaran que el trabajo del día estaba ya suficiente y que debía de terminar la tarea, la hora ya pasó. Pero sin embargo, la multitud, según su parecer, debía ser despedida cuanto antes, ya que les dijeron: despide a las gentes. El Señor debía de terminar la enseñanza y mandarlos a sus casas. Además, el lugar era un lugar desierto. En el entorno no había ciudades que pudiesen proveer de alimentos a todo aquel gentío, solamente alguna que otra aldea, formada por un núcleo muy pequeño de casas, podría encontrarse en el área donde ellos estaban. Pero aún así, no estaba garantizado que, dado lo pequeño de las poblaciones, hubiera recursos suficientes para alimentar a todos. Y es que por eso instaban a Jesús para que despidiese a la multitud y, marchando a las ciudades, comprasen alimentos, puesto que ya no se trataba de encontrar lugar donde dormir. El campo sería suficiente para todos, pero necesitaban comer, porque habían pasado todo el día con el Señor y habían hecho antes un largo camino para llegar hasta allí. Por tanto, los discípulos de Cristo se muestran con frecuencia más cautelosos de mostrar su discreción que de mostrar su celo, mientras que para el Señor las multitudes generaban compasión, para los discípulos generaban preocupación. La única solución para evitar un problema era despedirlo y que partieran de allí antes de que llegase la noche. Continúo ahora con el versículo 16, donde dice: Jesús les dijo: No tienen necesidad de irse, dadle vosotros de comer. A las demandas de los discípulos para que despidiesen la multitud, ahora responde Jesús con una impactante propuesta, cuando les dice: no tienen necesidad de marcharse. Estaban en un lugar desierto, no había capacidad para alimentarlos a todos en las pequeñas aldeas del entorno, pero Cristo tenía la forma de hacerlo, cuando les dice: dadle vosotros de comer. Ahora bien, ¿para qué terminar aquel tiempo de ministerio y sanidad si había forma de alimentarlos en el lugar? Los discípulos se habían ellos olvidado de la capacidad que Cristo tenía para comunicarles poder para realizar milagros, como había hecho con motivo de enviarles a predicar el Evangelio, como así muestra el capítulo 10 y versículo 8. Así pues, las palabras del Señor debieran haberles servido de recordatorio, haciéndoles sentir que también ellos, con ayuda del poder divino, estaban en condiciones de alimentar a aquella multitud. Juan recuerda en su Evangelio
La pregunta del Señor a Felipe: ¿dónde podremos comprar pan para que coman estos? Juan capítulo 6, versículo 5. Es evidente que todos los apóstoles no pensaban en un milagro, que alimentarse a los congregados. La respuesta recogida por el evangelista Marcos lo pone de manifiesto cuando dice que vayamos y compremos pan por 200 denarios y le demos de comer. Marcos capítulo 6, versículo 37. Note que 200 denarios era el valor de 200 días de trabajo, y sin duda alguna, los 12 no tenían ese dinero. Y según el relato de Juan, es muy probable que Jesús hiciese la pregunta a Felipe sobre cómo se podría comprar pan para tantos, cuando comenzó la multitud a reunirse al principio de la jornada. Juan capítulo 6, versículo 6 dice: pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. La pregunta de Jesús debió de haber obrado en la mente de Felipe y de los otros discípulos a lo largo de la jornada. Y tal vez el Señor la hizo para despertar en ellos la fe en su persona capaz de obrar un milagro así. También es evidente que los discípulos seguían siendo hombres de poca fe. Los apóstoles eran hombres que procuraban a menudo rechazar responsabilidades en relación con las gentes. La palabra despide aparece demasiadas veces en el lenguaje de estas personas. Cuando vieron ellos la multitud en el lugar desierto, dijeron enseguida al maestro: despide la multitud, en el versículo 15. Y un tiempo después dirían lo mismo de la mujer sirofenicia, que había venido buscando ayuda del Señor y que aparentemente interrumpía el tiempo de compañerismo con él, cuando le dijeron: despídela, en el capítulo 15, versículo 23. Y todavía un poco más tarde reprenderían a los padres que tenían a sus niños pequeños para que el Señor los bendijese. Mateo capítulo 19 y versículo 13 dice: entonces le fueron presentados unos niños para que le pusiese las manos sobre ellos y orase, y los discípulos les reprendieron. Note que hay una acción de echar fuera y prohibir actuar a uno que no seguía el grupo, aunque hacía milagros en nombre del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 9, y los versículos 49 y 50 dice: entonces respondiendo Juan dijo: Maestro, hemos visto a uno que echaba fuera demonios en tu nombre, y se lo prohibimos, porque no sigue con nosotros. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Alejar de ellos cualquier tipo de molestia era demasiado natural en ellos. El Señor lo estaba enfrentando con la responsabilidad de atender las multitudes que estaban necesitadas delante de ellos. Y junto con este asumir responsabilidad, Cristo aprovecha para estimularlos a la dependencia. En el Sermón del Monte les había exhortado a pedir, buscar y llamar. Este era el momento de hacerlo, mucho más que despedir a la multitud. Mateo capítulo 7 y los versículos 7 y 8 dice: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y al que llama, se le abrirá. El Señor estaba enseñándoles la lección práctica de confiar en sus promesas y pedir conforme a ellas. Además de todo esto, una lección de orden espiritual estaba contenida en alimentar con pan a la multitud, ya que ellos habían sido comisionados por Cristo para llevar el Evangelio a todas las ciudades y aldeas, y más adelante
lo serían para llevarlo a todo el mundo. El Evangelio es un mensaje que proclama que Jesús es el pan de vida, que descendió del cielo para alimentar al hambriento espiritual. Juan capítulo 5 y versículo 35 dice: Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Y también Juan capítulo 5 y versículo 38 dice: Si tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. De manera que ellos debían de asumir la responsabilidad de serlo instrumentos en manos de Dios, para satisfacer así las necesidades espirituales de las multitudes hambrientas, espiritualmente hablando. El Señor no aceptó la sugerencia de los discípulos, despidiendo a quienes tenían hambre, sino que ordenó a los discípulos que dispusieran lo necesario para darles de comer. Note que la frase de Cristo, a simple vista, sencilla, es también impactante, como si dijese a quienes lo querían despedir: no tienen necesidad de irse, ni deben de hacerlo así, ya que no podía despedir a quienes habían acudido a él, porque su misma promesa le impedía hacerlo. Juan capítulo 6, versículo 37 dice: El que a mí viene, de ningún modo lo echo fuera. Continuará con el versículo 17, donde dice: Y ellos dijeron: No tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. El texto abreviado de Mateo debe ser complementado con el de los otros evangelios, ya que Jesús había formulado una pregunta a Felipe sobre cuánto necesitaría para alimentar a toda la multitud. Probablemente comentó esto con Andrés a lo largo del día. Los dos aparecen juntos en algunas ocasiones y debían de tener una mayor relación personal entre ellos. Y según Marcos, el Señor les mandó averiguar cuántos panes tenían, es decir, cuántos podían conseguir en aquel lugar y momento. Marcos capítulo 6, versículo 38 dice: Él le dijo: ¿Cuántos panes tenéis? Id y verlo. Y al saberlo dijeron: 5 y 2 peces. La respuesta de los discípulos no pudo ser más desalentadora para ellos. Tan solo habían detectado 5 panes y 2 peces que un muchacho había traído con él. Juan capítulo 6 y versículo 9 dice: Aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 panecillos más. ¿Qué es esto para tantos? Probablemente fue la persona más precavida de todo aquel gran auditorio, tomando consigo provisiones para comer y poder estar más tiempo con Jesús a pesar de lo solitario del lugar. Los panes eran de cebada, lo que significa que aquel muchacho era de condición muy humilde, ya que solo los pobres comían pan de cebada, porque no podían adquirirlo de trigo. Normalmente eran pequeñas tortas de cebada amasadas y cocidas en la ceniza del hogar. Los 2 peces eran de menor importancia, porque era el alimento común y fácil de obtener de quienes vivían alrededor del lago de Galilea. Pero el Señor no iba a dar un banquete de manjares exquisitos a la multitud, sino que iba a hacerles compartir la humilde comida de uno de ellos, suficiente y saludable para el momento. Note que tampoco se dice si el muchacho les entregó su comida gratuitamente o se la compraron. Es muy probable que fuese más bien esto último. Pero con todo, la generosidad del muchacho es dar su provisión, es bien evidente. No iba a pasar hambre por desprenderse de su comida.
era la provisión para los necesitados, y la Biblia enseña que a Jehová prestar el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Es importante observar que la respuesta de los discípulos no procede de la fe, sino que es expresión clara de desaliento y también frustración. Ellos estaban diciendo al Señor: mira, esto es todo lo que tenemos, nada para esta necesidad. Seguían ellos sin entender el alcance de las palabras del Maestro, cuando les dijo: dadle vosotros de comer. Continuará con el versículo 18, donde dice: Él les dijo: traédmelo acá. Note que el Señor ordenó que le trajesen allí mismo delante de todos la provisión de alimento que habían encontrado. Es un verdadero mandamiento, como lo expresa el imperativo del verbo, ya que no era en comparación con las gentes, pero habían sido puestos en las manos del Hijo de Dios, que era poderoso para hacer el milagro de la multiplicación, de tal manera que todos tuviesen lo suficiente con lo poco que había. Continúa ahora con el versículo 19, donde dice: entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. La multitud estaba agrupada delante del Señor en la planicie donde se habían congregado. No era posible distribuir el alimento de esa manera. Debía de ordenarse un poco para hacerlo posible. De ahí el mandamiento de que la gente se reclinasen sobre la hierba. Esa era la forma habitual para comer, reclinados en divanes, apoyándose sobre uno de los brazos. Por tanto, sería como un gran banquete en la mesa de Dios, que era la hierba verde que había brotado en la primavera. Dios es un Dios de orden. La primera epístola a los Corintios, capítulo 14, versículo 33, dice: pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Por tanto, Dios, cuanto hace, lo hace ordenadamente. Por los paralelos, se sabe que el Señor mandó recostar a la gente en grupos de 100 y de 50. Así lo muestra Marcos capítulo 6, versículo 40. También por los paralelos se conoce que la instrucción dada a las gentes para recostarse en tierra en grupos fue dada por medio de los discípulos. Una multitud tan grande, bien ordenada y reclinada sobre la hierba bajo la luz del sol crepuscular, los colores de las ropas debieron de haber formado como los parterres de flores en un jardín bien establecido. Y todo aquello visto desde el lugar donde estaba el Señor debía de ser un verdadero espectáculo de armonía compuesto por miles de personas esperando recibir la provisión de Dios. El Señor tomó los 5 panes y los 2 peces que los discípulos le habían entregado. Levantando los ojos al cielo, bendijo, dio gracias al Padre antes de partirlos. Tengas en cuenta que la acción de levantar los ojos al cielo era común en Jesús cuando oraba. Por ejemplo, en Juan capítulo 11, versículo 41 dice: entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. De manera que esta forma de orar contrastaba con la enseñanza tradicional de los rabinos, que decían que el mejor modo de orar era con los ojos puestos en la tierra y el corazón elevado al cielo.
En Israel había la costumbre de recitar una fórmula de gratitud a Dios antes de comenzar a comer. Generalmente se decía: «Alabado seas, Yahvé, nuestro Dios, Rey del mundo, que hicites nacer el pan de la tierra». Las gentes pudieron ver con toda claridad el milagro que Jesús estaba haciendo, ya que todos estaban reclinados en tierra sobre un mismo plano, de modo que no había impedimento para que pudieran ver a Jesús, que estaba en pie delante de ellos. Todos pudieron ver que en las manos del Señor no había más que unas pocas galletas de pan y 2 peces. No había pan ni peces amontonados en otro lugar, sino sencillamente lo que era la merienda de un muchacho. Todos podían ver también que en lo que recibían de los discípulos era lo que Jesús les estaba dando en una milagrosa y sobrenatural multiplicación de los 5 panes y los 2 peces. Aquella posición de todos reclinados en tierra evitaban también la acción de egoístas, que buscando su propio beneficio se aproximaban al lugar de donde provenía la comida y bloquearían el acceso a otros más débiles que hubiera allí, de tal manera que las mujeres y los niños que estuviesen presentes podían recibir con igual oportunidad lo que necesitaban para alimentarse. Sin duda, arreglar esa composición de gentes en grupos de 50 y de 100 debió de haber llevado bastante tiempo, pero era la decisión de Cristo, y no le importó esperar hasta que toda la multitud estuviese agrupada de ese modo. Tampoco había divanes ni mesas bien ordenadas, porque el reino de los cielos no es de este mundo. Juan, capítulo 18, versículo 36, dice: Respondió Jesús: Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. De manera que como su reino no era de este mundo, sin embargo no hubo mesa más hermosa y orden más perfecto que la multitud reclinada sobre la hierba verde abundante, que hacía de mullido reclinatorio para que todos estuviesen cómodamente instalados. Tampoco había limitación de paredes, como ocurre en el Palacio de los Reyes, que limita la asistencia a unos pocos escogidos. Allí estaban todos y había sitio para más si hubiesen venido. La humildad forma parte de la expresión del reino de los cielos, porque es la expresión del mismo Rey. Mateo capítulo 11 y versículo 29 dice: Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. La comida fue sencilla, no de platos adornados y de mezclas suntuosas de alimentos, ya que fueron 5 panes de cebada y 2 peces. Era la provisión de Dios para la multitud, es decir, lo necesario que siempre está lejos de lo superfluo, y lo sencillo que siempre está lejos de la pompa y del esplendor. La comida era suficiente, la provisión de Dios. Por eso el Señor levantó los ojos al cielo para dar gracias al Padre, del que procede todo don perfecto y toda buena dádiva. Santiago capítulo 1 y versículo 17 dice: Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Y voy resumiendo estos versículos. Podemos observar que el consejo de los discípulos era: despide a la multitud.
ya que anochecía y estaban en el lugar semidesierto. Esta era la visión del discípulo, pero no la del maestro. Pero primero Jesús les da una oportunidad cuando les dice: dadle vosotros de comer. Mi amigo, mi amiga oyente, los recursos humanos suelen ser escasos en muchas ocasiones, y esta era una de ellas, ya que los discípulos dijeron: no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Sin embargo, los recursos de Jesús son inagotables e instantáneos. Por ejemplo, el hombre trata, en muchos casos, ser justificado ante Dios por sus obras. Sin embargo, la palabra de Dios nos muestra en Efesios capítulo 2 y los versículos 8 y 9, dice: porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Mi amigo, mi amiga oyente, te hago una invitación, y esta es que vengas a Jesús, el dador no solamente de la comida física, sino también espiritual, y con él podrás obtener la salvación y la vida eterna. Pero esto sí, has de venir a Él, has de invitarle a que venga a tu vida, a tu corazón, y aceptarle como tu Salvador. Estaré haciendo una oración. Repite conmigo si así lo sientes y di: Señor Jesucristo, vengo ante ti, porque tú eres el dador de la vida. En ti hay vida y hay salvación. Y me acerco a ti ahora, humildemente pidiéndote perdón por todos mis pecados, de los cuales me arrepiento, recibiéndote en este momento como mi Salvador. En tu nombre, amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.